La verdad es que en mi tiempo libre me gusta mucho aprender nuevas cosas. Es una inquietud que tengo y supongo que viene también un poco de cómo surgió mi iniciación en Python, ¿no? Y una de las primeras que fue a PyLadies Berlin. Y fue en aquel momento cuando todo el mundo era súper bien recibido, súper apoyado, porque yo llegaba ahí con mi poco conocimiento de Python y era como, bueno, yo seguramente voy a ser la que menos sepa. Yo tengo que devolver esto. Tengo que ayudar a otras personas que cuando se sientan como yo, que digan, no sé si voy a ser capaz de hacer un cambio de carrera, no sé si voy a ser bueno, no sé si voy a ser... No, necesitas una red de apoyo a veces. Bienvenidos y bienvenidas a Bit, explorando el mundo de Python y más. El podcast donde desvelamos los secretos del lenguaje de programación Python. Potenciamos nuestras habilidades blandas, impulsamos el crecimiento profesional y nos sumergimos en el fascinante universo de las ciencias de la computación. Estamos de regreso en un nuevo episodio con María José, que es una apasionada biotecnóloga de formación que actualmente trabaja como senior científica de datos en Berlín. En su tiempo libre le encanta desarrollar proyectos aptos para principiantes, incluso con temas complejos. Es un miembro activo de las comunidades de Python Berlín, ayuda a organizar talleres y participa activamente en la tutoría de los recién llegados, especialmente a las personas que están cambiando de carrera. Y da charlas en muchas comunidades locales como PyLadies y también en conferencias internacionales. Además, participó en la traducción de la documentación de Python de inglés a español y es coordinadora del canal de Discord de Python en español. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con todos vosotros. Un placer, María. Qué bueno tenerte aquí en este nuevo episodio de Bit a Bit. Realmente estamos muy emocionados y qué honor que también saques de tu tiempo con nosotros porque como escuchaste en la presentación quisimos resumir lo que investigamos, pero wow, impresionante. Así que sabemos que estás en muchas comunidades y también muchos trabajos, así que bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que sí que estoy envuelta en varias comunidades y a lo mejor es uno de los temas a que seguramente vamos a hablar hoy. Y la verdad es que es una maravilla poder estar interactuando con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Estoy muy feliz, la verdad. Y estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con vosotros hoy. Yo creo que una de las primeras preguntas que tendríamos que hacerte, María José, es cómo llegas tú a la programación, cómo te acercas a la programación, pero más allá de la programación, ¿cómo llegaste a Python? Recuerda que la idea aquí en nuestro podcast es mostrar a la gente cómo desde diferentes vías llegamos a nuestro lenguaje en común. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, María. Pues como bien habéis mencionado anteriormente, yo tengo de formación una carrera científica. Yo estudié biología como carrera y después de la carrera siempre tuve mucho interés por las cosas tecnológicas, pero me veía mucho más de ciencias que no de tecnología. En parte porque nunca tuve referentes femeninos en la parte tecnológica que dijera, no, es que puedes programar o algo así. Entonces siempre tuve muchas más profesoras en la parte biología y en ciencias y pensé, ay, pues yo también puedo ser como ellas. Y me tiré y fui más hacia esa vía, la cual disfruté muchísimo y en un punto de los estudios me di cuenta que me gustaba más hacia la parte biotecnológica, que es mucho más biología sintética, es mucho más de análisis, es un poquito diferente. Y fue entonces cuando empecé un doctorado en biotecnología. Y cuando estaba acabando el doctorado, que pasaron 6 años de doctorado, muy experimental, creciendo plantas, cosas genéticas y muy biología molecular, fue cuando trabajaba con muchos Excel.
y muchos datos en Excel. Ajá. Y era muy difícil trabajar así y analizar datos con softwares. Que además, esos softwares no tenían licencia libre, o sea, había que pagar esas licencias. Y fue entonces cuando ya estaba empezando a escribir la tesis. La verdad es que no era mi mejor momento mental para empezar, pero fue entonces cuando empecé y dije, ¿podría yo automatizar todo esto que estoy haciendo a mano? Y fue cuando empecé pues a buscar cómo podría hacerlo de una manera tecnológica, con programación. Y empecé a descubrir que Python era uno de los lenguajes de programación con una barrera más baja para principiantes. Y fue entonces cuando empecé a echar un ojo y a automatizar cositas muy pequeñas. Obviamente no era un código que iba a llevar a producción en la vida, pero era suficiente para darme cuenta que podía aprender algo que era completamente nuevo para mí, que no venía de una base que conociera, y B, que me automatizaba y mejoraba mi vida. Y fue entonces cuando dije, oh, yo quiero aprender más sobre Python, y fue así como todo empezó. Que me automatizaba y mejoraba mi vida. Oye, Tal. anoten eso. Genial, genial, muchas gracias. Pensé que de repente por ese contacto directo de la parte de ciencia y ibas a decir primero C, lenguaje C, C++ o cosas así, pero parece que ese primer acercamiento, bueno, es genial, genial. Sí, sí. Pero Sí, fue por eso, fue porque era mucho más sencillo aprenderlo. En aquel entonces fue en plan, ¿qué es lo más sencillo y puedo tener los mejores resultados lo antes posible? Porque además es que estaba escribiendo la tesis doctoral, estaba súper estresada, súper cansada y mi cerebro no daba para mucho. Entonces era como, y fue maravilloso descubrirlo. Y así empezó todo. algo que me encantó de lo que mencionaste es que usaste tu acercamiento a la tecnología fue para resolverte un problema a ti misma, Ujú, porque a veces normalmente también estamos, yo quiero resolver problemas a los demás y ujú. comenzamos acercándonos a la tecnología, pero me encantó que tu transición a otra, ¿verdad? A otra rama de la carrera de ciencias fue porque, bueno, necesito, ¿cómo me ayudo? Eso está genial, realmente. Entonces, acerca ¿verdad? ¿Tus ciencias trabajabas con biología molecular o eso es lo que estabas estudiando? Y luego a Python. Aún sabiendo que ya estás con tu maestría y trabajas mucho más con Python, ¿sigues aplicando lo que es biología molecular en el día a día o actualmente? Actualmente no, porque actualmente trabajo en una empresa de packaging, de empaquetamiento sostenible. Lo que buscamos son alternativas al plástico para empaquetado. Entonces, no uso la biología molecular actualmente. Es verdad que muchos de los conocimientos, por ejemplo, de química o de biología incluso, son muy útiles en el día a día, pero no a nivel de genes o genética, que es lo que yo había hecho en el doctorado actualmente. Interesante, sí. Eh, pero igual, o sea, sigues, digamos, relacionada de una forma u otra y también directamente en la tecnología, realmente impresionante. Estábamos, ¿verdad? Investigando y encontramos tantas cosas en las que participaba y algo que por lo menos me llamó la atención, que hicimos, dije, vamos a chequear, María, esos son los temas de tus charlas, porque, por ejemplo, normalmente son muy técnicas, pero yo vimos una que decía, respira mejor. Entonces, en una conferencia de tecnología, de Python, entonces, wow, ¿qué es eso? Sí, sé que no me puedes dar la charla completa, pero si nos puedes decir un poquito del enfoque, de la idea de por qué este tema, pues encantado nosotros. Claro, yo feliz. La verdad es que en mi tiempo libre me gusta mucho aprender nuevas cosas. Es una inquietud que tengo y supongo que viene también un poco de cómo surgió mi iniciación en Python, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que me lo paso muy bien es implementando sistemas con sensores, con datos que vienen de IoT. Y durante la pandemia
lo que me di cuenta es que empezaba a tener muchos dolores de cabeza y al principio pensaba, bueno, es porque estoy en casa encerrada con las pantallas y eso. Y, y siguió creciendo esos malestares como físicos y pensaba, bueno, claro, es por el tema. Y un día, así como leyendo artículos y eso, me di cuenta que podía ser la calidad de aire. Porque cuando tienes mucha concentración de CO2 en casa o en alguna habitación, empezamos a tener síntomas, de que nos duele la cabeza, que estamos un poco más desenfocados. Por eso es muy importante ventilar y abrir las ventanas, y cuando estás en meetings con muchas personas en habitaciones hay que abrir la puerta, hay que respirar y este tipo de cosas. Y entonces fue en ese momento que dije, ay, pues voy a buscar unos sensores y voy traqueando y veo cómo están los niveles en el aire. Y si todo está bien, pues nada. Pero ¿y si hay algo que no está bien? Y entonces fue así como surgió un proyectito que empecé para controlar los niveles de CO2 en casa. Y de ahí pensé, claro, como soy data scientist, ya me surgió, dije, uy, ya tengo datos, ya puedo hacer sistemas predictivos, vamos, para poder predecir cuándo iba a necesitar abrir la ventana o activar un sistema de ventilación. Obviamente no tengo sistema de ventilación, era simplemente acordarme de cuándo abrir la ventana. Y así surgió el proyecto de Respira Mejor. Excelente, realmente aún repasándola y escuchándote es súper interesante porque es como aplicas y digamos te autosirves de la tecnología para mejorar la calidad de vida. Entonces, no, eso a todos nos interesa eventualmente, o sea, en el día a día. Y además, parece que, claro, estábamos en pandemia, no tenías nada que hacer encerrada en la casa. Entonces, dice, ¿cómo le saco provecho a esto? Bueno, no sé, es que cuando tú lo cuentas y lo cuentas en la conferencia, suena así como que, bueno, ¿de qué estoy rodeada? Pues déjame ver si hay virus, bueno, CO2, vamos a estudiar las variaciones del CO2. Y al final sonaba como un juego o sonaba como algo sencillo y terminaste realmente obteniendo datos y llegando a conclusiones donde coincides inclusive con los propios científicos que lo han estudiado. Entonces ya pasó de ser algo para pasar el tiempo y bueno, y qué maravilla que en todas estas cosas pues aplicas tus conocimientos y ya directo a la ciencia, a la tecnología. Me encantó esa charla, por cierto. Oh, muchas gracias. Y Mari, cuéntanos, ¿cómo fue esa parte del estudio? ¿Estudiabas completamente con artículos científicos o también utilizabas otro tipo de recursos? Pues para todos mis proyectos sigo siendo muy científica. Y aunque quiera implementar cualquier cosita en casa, yo me necesito tener una base científica que me corrobore que voy por el buen camino. Y me gusta leer y buscar si hay libros y si no, porque al final es la ciencia lo que nos hace avanzar. Y no me gusta ir solo por el aire, o sea, me gusta improvisar, sí, pero con unas bases científicas, porque además luego me ayuda a entender si el sistema está bien o si me he equivocado, porque obviamente a veces uno se equivoca conectando cosas o a veces analizando los datos hay errores, hay muchas cosas. Entonces, cuando tienes publicaciones científicas detrás, dices, ah, vale, bueno, veo lo mismo o hay cierta divergencia, vamos por así. Pero sí, de normal son publicaciones científicas en las que siempre me baso. Sea lo que sea, además, incluso ahora mismo estoy trabajando más en el área de NLP, con los LLMs, con los, uy, perdón, que no me acuerdo cómo se llama en español, modelos de lenguaje, modelos de lenguaje, y es lo mismo. O sea, para mí la base científica, lo que los investigadores están descubriendo y haciendo es algo en lo que nos tenemos que basar para poder seguir creciendo y sumando a lo que ellos aportan. Claro, entiendo que esto también viene influenciado por tu background del Yo creo que sí. doctorado y todo eso, full científico. Pero podemos decir que aún así es algo muy autodidacta, ¿no? Sí. Porque, sí, exacto, porque tú estás ahí
buscando por ti misma los artículos o tienes algún proceso para conseguir los artículos? No, es simplemente, por suerte, tenemos bases de datos que son abiertas a todo el público, que podemos acceder a ellas y buscar las últimas publicaciones y básicamente es eso, es ir, buscar por temática en esas bases de datos que son libres y ver qué publicaciones se ajustan a lo que necesitas. Pero sí, es muy autodidacta, es muy independiente y es muy auto todo. Y divertido también. Ay, sí, es que me lo paso muy bien yo. Es que yo lo disfruto, la verdad. ¿Y cómo lo estás aplicando actualmente en tu trabajo? Originalmente hablaste que estás trabajando en una empresa de empaquetamiento y hablaste también como empaquetamiento sostenible, ecológico, sonó así. En todo esto que estás haciendo actualmente, o sea, sigues aplicando tus conocimientos de Python específicamente, o sea, para estas cosas. Cuéntanos un poquito sobre eso y la relación que pueda tener ese trabajo que estás haciendo actualmente, que me parece fantástico porque hablas de se toca tangencialmente aquí lo del cambio climático, que eso podemos Totalmente. tocarlo después. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿hay alguna relación entre ese conocimiento de Python y todas estas cosas que has estado haciendo con tu trabajo actual? ¿Lo estás aplicando? Parcialmente. El tema es que yo estoy en la intersección de dos mundos muy diferentes de conocimiento, que es NLP y que es tipos de datos que son de texto y la IoT data, que es datos que vienen de sensores. Entonces, en un punto de ahí estoy yo entre las dos especialidades. ¿Por qué? Solo la vida. La vida me ha llevado ahí y estoy ahí en medio de esos dos puntos. Y actualmente, en la empresa que estoy trabajando con datos que son de texto, que vienen que está mucho más focalizado a estos modelos grandes que hablábamos antes, que actualmente se están hablando como LLM, que es como, pues, ChatGPT, ¿no? O sea, lo que es los GPTs o todo este boom que está habiendo actualmente. Y actualmente yo uso Python en mi día a día, es mi primer lenguaje de programación y para hacer mis tareas en esta empresa como Data Scientist enfocado a texto. Genial. Obviamente por ese camino que estás haciendo, que continuamente yo diría que tienes curiosidad. La curiosidad te lleva Sí. a ir a investigar cosas. Entonces seguramente estarás aplicando más conocimiento o más usos de Python dentro de lo que estás haciendo. Genial. Sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que actualmente, además es una empresa pequeñita, es una startup, entonces tenemos un sistema muy de prototipado, perdón. Entonces iteramos muy rápido, creamos proyectitos muy pequeños, ver si funcionan o pueden aportar valor a la empresa y si no, pues decidimos hacer otra opción y si aporta valor, pues lo maduramos, ¿no? Que ya sería aún más un proyecto que vamos a desarrollar con vistas a production, vamos a decirlo así. Pero sí, y además, entonces en este proceso de prototipado, toda esta curiosidad y todas estas ideas que tengo de vamos a buscar esto y vamos a hacer esto, funciona súper bien. Es una característica o unas características que van muy acorde con lo que se necesita, porque necesitas pensar muy fuera de las cajas, muy fuera de lo que normalmente las personas piensan, porque quieres tener innovación, pero a la vez que funcione. Entonces, funciona muy bien. Que es uno de los principales retos en las startups. O sea, y por eso es que a lo mejor haces un proyectico pequeño y después, bueno, no era este el camino, vamos a mejorarlo, a cambiarlo. Es como criar un bebé, ¿no? O sea, poco a poco vas moldeando, porque precisamente es una startup.
Pero bueno, ya perdimos de vista la biología molecular, doctorado, o sea, todo esto. O sea, creo que sí, eso que tú dices de que estás en una transición. Creo que a todos nos ha tocado en algún momento estar en una transición, o sea, al principio, y creo que se detecta inclusive en tus palabras. Tú hablas de, estaba por ciencia, pero no estaba con tecnología. Entonces, en algún momento esas son las decisiones y las elecciones que hay que tomar en la vida. Y al final, esa es la ruta que trazas tomando esas decisiones. Así que estás en un nuevo, ¿cómo se dice? Intersección, usando tus palabras. Bueno, genial. Y María José, quizá para alguien que no sabe muy bien cómo es el rol del científico de datos, quizá podrías decirnos un poco qué utilizas tú en tu día a día, qué tecnologías. Sí, eso más que todo. Vale. Esto, es una pregunta que podríamos estar aquí solo horas, porque depende mucho de la empresa en la que estés y el tipo de rol que tengas dentro del campo, porque aunque hay muchas personas con el mismo título, no todos los científicos de datos hacemos lo mismo. De hecho, hay muchas especialidades. Y es como decíamos, ¿cierto? Es anteriormente, los proyectos que usan datos que vienen de sensores son diferentes a los que vienen de texto, porque los tipos de herramientas y las librerías que las bibliotecas que vamos a usar son diferentes según las necesidades. Entonces, actualmente como estoy enfocada más a cosas de texto, actualmente uso mucho lo que es el campo y las herramientas que están vinculadas a lo que es el NLP, todo lo que es texto. Entonces es muchos transformers, mucho Hugging Face, mucho PyTorch, solo unos ejemplos, pero va a depender mucho del tipo de proyecto que desarrolles también. Y porque, como mencionaba anteriormente, yo además estoy muy focalizada a hacer prototipos, puede ser que en este prototipo use eso, pero si mi siguiente prototipo va, por ejemplo, de saber cómo se configura unas características o alguna cosa, seguramente a lo mejor voy a usar otras librerías mucho más de análisis, ¿no? O voy a hacer mucha más visualización de datos. Todo va a depender mucho del proyecto en específico. Entonces es muy difícil generalizar qué tipo de tecnología o qué tipo de librerías o bibliotecas necesitamos, porque en mi caso depende mucho del proyecto específico, pero hay solo unos ejemplos. Excelente. Lo pregunto porque quizá hay personas que se ven el capítulo y digan, bueno, un científico de datos, pero por ejemplo yo siempre escucho datos, ok, Python, pero en realidad no sé qué es lo que hace un científico de datos. Pero ahora ya aprendí que hay incluso especializaciones dentro del rol. Entonces, súper interesante. Gracias. Bueno, ya cambiando un poco de tema, tú estás en muchas comunidades y quería saber cómo fue que ingresaste a tu primera comunidad y qué fue lo que te hizo hacerlo y qué causó en ti. ¿Cambió algo en ti? Muy buena pregunta y además es una pregunta que me pone como melancólica porque es como de recordar ese momento me da mucha alegría porque fue en el momento que yo emigré. Yo vivía en Barcelona, acabé mi doctorado y fue en ese momento cuando había una crisis económica muy grande en el país en el que yo me di cuenta que muy difícilmente iba a poder conseguir un trabajo fácilmente con las condiciones que yo quería después del doctorado. Entonces fue ese momento cuando yo emigré a Alemania a ver qué opciones había, porque sabía que había muchas empresitas
jóvenes o startups que estaban súper dispuestas a contratar personas con mucha formación. Entonces dije, bueno, voy a ver qué tal y, y voy a ver. Y entonces fue entonces cuando en Berlín la comunidad de Python es muy activa. Especialmente antes de la pandemia podíamos tener al mes, pues no sé, 8, 9, 10 eventos. Era una cosa porque además hay muchos grupos diferentes. Hay grupos específicos de Python, o sea, grupos generales de Python, grupos específicos de data, grupos específicos de dentro de ciencia de datos, tipo de visión, de IoT, o sea, de texto. O sea, era una cosa que para mí que era nueva era como, ¿y a cuál voy? Fue un momento de decir, ay, no sé. Entonces empecé a ir a meetups y a ver el ambiente. Y, una de las primeras que fue a PyLadies Berlin. Y fue en aquel momento cuando todo el mundo era súper bien recibido, súper apoyado, porque yo llegaba ahí con mi poco conocimiento de Python y era como, bueno, yo seguramente voy a ser la que menos sepa de esta sala. Y entonces ahí, además, con todo el síndrome del impostor de yo no sé nada, no sé qué hago aquí, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y fue en aquel momento cuando yo me sentí súper bien recibida, la gente súper abierta a contactar, a ayudarse, a apoyarse, y que dije, oh, vale, esto era esto lo que yo necesitaba. Y fue en ese momento cuando dije, no puede ser, que no puede ser que existan personas tan maravillosas que inviertan su tiempo libre en ayudar a otras personas. Y a mí me ayudaron mucho en ese momento de transición, de no saber muy bien, de también creerme un poquito que sí que sabía cosas, aunque yo pensaba que no sabía cosas. Y fue entonces cuando dije, vale, ellos me están ayudando, me han apoyado un montón, yo tengo que devolver esto. Tengo que ayudar a otras personas que cuando se sientan como yo, que digan, no sé si voy a ser capaz de hacer un cambio de carrera, no sé si voy a ser bueno, no sé si voy a ser... No, necesitas una red de apoyo a veces. Porque somos humanos y es normal tener dudas y es normal, todo es normal. Sentimos miedo, sentimos incertidumbre y nos pasa esto. Y entonces, tener esas personas que han pasado por lo mismo y te puedan dar consejos, te puedan ayudar, decir, vamos a repasar el currículum, o qué necesitas, o necesitas un contacto, yo te puedo ayudar a hablar con esta persona. Eso es fundamental. Entonces fue en ese momento que dije, yo también quiero ser parte de las comunidades y ayudar a otras personas a que, a que puedan superar ese momento de estar ahí. Wow, María, déjame decirte que nos dio envidia Berlín, cuántas comunidades lo que mencionaste, porque nosotros estamos en diferentes países que hay comunidades, pero no quizás tantas o al detalle como mencionaste. Mira, no solamente Python que hay, y wow, qué diversidad, qué gran red de apoyo, impresionante. Y paso, repetimos, se te nota la emoción que expresas en la charla, de tanto lo que te gusta hacer como con las comunidades. Entonces, mira, nosotros aquí, todos los que estamos aquí en esta iniciativa, es por el server de Discord, que es una gran comunidad virtual. Sin embargo, también participamos en comunidades presenciales, porque el apoyo viene de ambos lados. Es decir, es bien que nos conectamos, pero como dices, entrar a una reunión presencial y ver todos los que están ahí, que te pueden conseguir un contacto, por ejemplo, o demostrar que quizás sí sabes algo que entendía, ay, soy nueva, síndrome de impostor, como dices, y a veces la misma comunidad como que nos refuerza y dice, sí, pero conoces la información, manejas el tema, porque te expresas bien, porque puedes dar una charla. Realmente, o sea, concuerdo contigo y creo que una de las cosas que más
me ha servido, por ejemplo, el server de disco de Python en español, porque es como hay una comunidad virtual que te puedes conectar, que puedes preguntar a alguien o también responder la pregunta a otra persona, es un plus. Y creo que hace poco escuché en una reunioncita que tuve con PyLadies ahí informal en el server, que mencionó que la comunidad de Python es agnóstica y es algo súper interesante, porque es cierto que nosotros promovemos el uso del lenguaje Python, sin embargo, en nuestra comunidad muchas personas manejan muchos otros lenguajes y es bienvenido porque es el uso per se de la tecnología. Y creo que algo que has mencionado en la entrevista es eso, de que no solamente utilizas Python ahora, también estás en otras áreas, pero orientado a ciencia de datos. Es impresionante. ¿Cómo sacas el tiempo, María? ¿Cómo lo haces? Este es un tema complicado, esto es muy buen tema. La verdad es que es muy difícil. Es mucha organización y hay semanas o fines de semana, por ejemplo, básicamente yo invierto los fines de semana en hacer las cosas para ayudar a las comunidades o después del trabajar para ir a las meetups. Pero es verdad que a veces el tiempo no da, porque si además quieres intentar mantener una vida saludable y hacer un poquito de deporte o tener vida social, es bastante complicado. Pero al final se acaba haciendo un poquito de tiempo, ajustando el horario por aquí y por allá, pero sí, se hace un poco complicado a veces. Aunque conozco humanos, otras personas que lo hacen mucho más que yo. Entonces yo pienso, si ellos pueden hacer 8 conferencias en un mes, yo puedo hacer menos. Entonces, ¡Wow! pero sí, tengo role models ahí que hacen 800 cosas. Entonces es como, vale, si yo puedo hacer 200. Sí. Sí. Y puedes contarnos de lo que has percibido en Berlín con las comunidades, ¿cuál es el secreto para que se mantengan o se multipliquen? Porque creo que todos los que estamos aquí y de los que nos van a escuchar también tienen ese interés, sobre todo en América Latina, de que las comunidades crezcan. Sin embargo, ¿verdad? Un poquito más lento. Entonces, ¿sabes algún truquito que has visto para hacer como más que crezcan estas comunidades? Esa es súper buena pregunta también y además es un tema recurrente que tenemos con las diferentes comunidades porque aunque aquí en Berlín hay mucho movimiento tecnológico, entonces es mucho más sencillo mantener las meetups activas y las comunidades activas. Pero es verdad que a veces la vida pasa y las cosas pasan y, por ejemplo, después de la pandemia yo he visto un antes y un después en las meetups. A pesar de que tenemos muchas y muy diversas y eso, yo he visto un antes y un después en la cantidad de gente, por ejemplo, que va a las meetups, porque muchas veces ya prefieren estar directamente en remoto, porque ahora las meetups también ofrecen la opción normalmente de remoto y en persona. Entonces, muchas personas, pues seguramente antes de la pandemia se veían más forzadas a ir en persona y ahora pues tienen la opción de elegir. Sin embargo, es verdad que es un tema ahí de cómo mantener vivas las comunidades, es complicado, sobre todo por la parte organizativa, que es cómo mantienes a la gente motivada para que siga contribuyendo a pesar de que las cosas en la vida nos pasan a todos. Y es un tema que también no lo tengo muy claro. No tengo muy claro cómo mantener esto, aparte de que siempre necesitas ir buscando gente que sienta motivación y que esté en ese punto de emoción. Yo creo que el tema es siempre ir intentando buscar gente que se quiere involucrar en la organización, especialmente cuando están súper motivados. Entonces ahí es como, vale, vamos a tener energía nueva que nos va además motivar a todos, porque al final somos humanos y se nos contagian las emociones. Y si tú ves a alguien súper motivado y súper feliz, sin querer, como tenemos un cerebro que nos traiciona a veces y tenemos unas neuronas que son las espejo, y entonces si yo estoy sonriendo, la tendencia del humano que me está viendo es a sonreír. Entonces, siguiendo esa línea,
Yo creo que ahí podemos captar más gente y enriquecer nuestras comunidades un Y poquito más. nos contagiamos de todas esas vibras Claro, positivas, ¿cierto? Sí. Yo tengo un par de preguntas. Antes y después de la pandemia, dijiste cómo eran los meetups. Eh, yo, claro, yo también lo sentí, ¿ok? Pero no especificaste, realmente no fuiste, digamos, explícita en el hecho de que cómo era antes y cómo era después. Podemos inferir con lo que acabas de decir que antes la gente prefería estar ahí, presencialmente. Pero después de la pandemia, ¿qué pasó? ¿Es que la gente ya no quiere estar ahí y prefieren estar remoto? ¿O es simplemente que se acostumbraron en plena pandemia a que todo se hace teniendo una cámara, un monitor y todo lo hago desde aquí? Es así que, ¿cuál es esa percepción realmente tuya? yo creo que es un mix. Yo creo que depende mucho de cada persona y de cada situación. Pero yo creo que es un mix de cosas. Antes no había la opción de tenerlo remoto, al menos en Berlín era todo presencial. Y ahora hay la opción, entonces no en todas las meetups, eso es importante, pero existe como la opción a elegir. Y luego yo creo que realmente con el tema de la pandemia hubo pues un cambio a nivel social. Yo creo que a todos nos afectó de una manera u otra. Lamentablemente nos afectó, ya sea emocional, ya sea familiar, ya sea de alguna manera. Y yo creo que eso también afectó a cómo nos relacionamos o volver a relacionarnos en esos meetups o en esos eventos. Sí, sí, esa era una, me parece que es parte de un estudio de mucha gente, qué pasó antes y qué pasó después. Totalmente. Ok, y entonces, en base a esa pregunta, te dije que tenía dos, en base a eso, la pregunta es, ¿qué valores te han dejado participar a ti en esas comunidades? O sea, tú empezaste a participar y hablaste de aquella melancolía o de esa nostalgia que en base a esa pregunta que te hicimos, de cómo fue tu primer contacto con las comunidades. Entonces, ¿qué te ha dejado a ti? Porque tú dices, ok, qué bueno, me siento feliz porque puedo ayudar a otros. Y eso, porque ellos ya te ayudaron antes. ¿Y qué te ha dejado entonces participar en eso? La verdad es que tengo como mucha gratitud porque he podido contactar y hablar con gente maravillosa que solo necesitaba un poco de apoyo y solo necesitaba, pues a lo mejor compartir la experiencia y saber que hay opciones, que no siempre necesitas haber estudiado la típica carrera de ciencias de computación para poder hacer cosas técnicas. Y porque esto es un gran peso para las personas que no venimos de la ciencia de la computación. Siempre partimos de la base de decir, ah, no, es que yo soy menos, porque yo no me formé en eso. Entonces, ¿sabes? Entonces, darle el ejemplo de, no, mira, se puedes, a lo mejor tardarás un poco más, tardarás menos, dependerá de la persona, dependerá de muchos factores. Entiende que además el mercado laboral es específico, no solo es nosotros como humanos, que es más complejo que eso. Entonces me ha dejado mucha satisfacción a nivel personal de poder aportar pequeños granitos de arena que luego al paso del tiempo yo no era tan consciente de que eso podía desencadenar en cosas tan buenas y que haya luego personas que hayan hecho exactamente lo mismo que yo hice con ellos un día, para mí es como decir, "Oh, estamos creando un efecto dominó de mejora, ¿no? O de contribución. Y para mí eso es gratitud. La verdad es que soy muy feliz por eso. Así Y que se estaríamos nota. hablando, sí, es que se nota y el entusiasmo, lo hemos dicho tantas veces. Y además, eso es como, ok, hay un primer contacto, hay un crecimiento y después hay una devolución Ujú. de esa gratitud y cómo se devuelve a través de conocimiento. Y entonces es un círculo que se está repitiendo, repitiendo, repitiendo y tal. Al principio hablaba sobre, o sea, cómo esto de los meetups y, o sea, esa impresión de que en Berlín hablas de 8 de 9 es semanal. Imagínate, yo estoy en Venezuela, no hay meetups,
sobre Python, o sea, nunca he ido a ninguno. O sea, no, la situación en Venezuela hace que se imposibiliten estas cosas. Viajar a otro país es un poco complicado para asistir. Justo he hecho varios intentos para crear un PyCon en Venezuela. Quisiera hacer yo eso, o por lo menos con el grupo de gente, pero es difícil. Entonces, bueno, entonces tú dices, bueno, contacto con las comunidades. Entonces, creo que me acabas de dar un motivo más. Perdón, esto es algo personal. Acabas de dar motivo más, por lo menos en mi caso, para impulsar, crear una, no tanto la comunidad, porque las comunidades existen, pero crear ese enlace directo donde puedes colaborar y crear un PyCon o un Meetup, lo que sea. Y creo que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, también entender eso. O sea, a veces uno es consumidor de lo que se genera como contenido. Es decir, tú vas y participas como en un auditorio. Pero cuando tú te conviertes en el generador de ese, o tú devuelves esa información, entonces creo que se crea el círculo. Y me encanta que lo hayas dicho así, porque creo que todos ahora entendemos, lo que nos están escuchando también, que de eso se tratan las comunidades. Y por eso son comunidades. Vamos a ir creciendo todos, no solamente el que da una charla, porque el que da la charla también aprende de los que están allí presentes, como los otros se van muy agradecidos de obtener un nuevo conocimiento. Claro que sí. Sí, totalmente. O sea, las conferencias, las meetups, todas las personas que están implicadas, ya sea desde la persona que envía el email, la persona que revisa, la persona que da los tickets, todas las personas están contribuyendo, pero a la vez están recibiendo, porque interaccionarán con otras personas que tienen unos intereses comunes o no, pero al menos partimos de la base de que tenemos el interés común por el lenguaje de programación. Entonces, de ahí es solo crecer y es una contribución de todos con todos. No solo es la única persona que vemos, es todas las piezas del engranaje que hacen posible que eso sea. Es gracias a eso que podemos tenerlo, pero es que a la vez todas las personas se van a enriquecer. Entonces, yo te motivo muchísimo a si puedes empezar cualquier cosa. Obviamente las condiciones sociopolíticas son específicas de cada lugar, eso es entendible, pero si existe la mínima posibilidad de algo, yo te motivo y motiva a gente motivada y junta gente motivada, porque cuando tienes gente motivada, todos motivados, todos empezamos en este bucle de retroalimentación positiva que comentaba anteriormente, es cuando las cosas surgen, es cuando las cosas funcionan y cuando se puede empezar cosas. Gracias, gracias. Eso es importante inclusive para todos, no solamente es un mensaje personal, o sea, es para todos. Ese contagio de vibraciones positivas. María José, no, estamos cerca del tiempo. Sabemos que te hemos quitado, hemos robado un poco de tu tiempo, que agradecemos muchísimo que estés con nosotros para Vida en Español, pero nos quedan algunas consultas todavía. Mira, no hemos tocado el tema de microcontroladores. No hemos tocado el tema de IoT, o sea, y como habíamos hablado al principio, esto es un tema de horas, pero háblanos sobre tu contacto. Tú hablabas bueno, esto lo hacemos en backstage, antes de comenzar la entrevista, pero ya al principio comentábamos sobre esa conferencia donde hablabas, Respira Mejor. Y todo lo hiciste con sensores, con Raspberry Pi 0, con una pantalla. Decías, necesitaba una pantalla más grande. Entonces, además tenías que si te preguntaban si había que calibrar el sensor. Mira, estoy seguro de que además como el caso de la ciencia de datos, hay muchas especializaciones. Estoy seguro que mucha gente en la parte de Python, incluyéndome, quiere más información sobre IoT, sobre cosas como Raspberry, Arduino, microprocesadores, microcontroladores y cómo nos conectamos en ese mundo de Python hacia esa rama. Cuéntanos. Esto también, súper autodidacta, porque realmente me parece un mundo muy maravilloso el tema de los microcontroladores y cómo necesitas aprender a optimizar todo para que pueda
ejecutarse dentro o hacer inferencia o lo que sea que necesites. Entonces, es un campo que a mí me encanta, el tema de cómo hago para tener las cosas optimizadas para poder introducirlas dentro de ese mini device. Y para mí los lenguajes de programación como C, C++, como me pillan muy distante, aunque lo probé, no me creaba tanta motivación porque la dificultad que me suponía era demasiado alta para mí. O, por supuesto que al final acabas sucumbiendo si no funciona o no es suficientemente eficiente, pero en mi caso pensaba, bueno, si yo puedo tener un sistema que sea a lo mejor no tan eficiente, pero funcional y que además otras personas como yo puedan implementarlo en casa sin necesidad de ser un desarrollador en C o en C++, ¿por qué no probar esta opción? Y luego, si para el prototipo funciona y uno ve que necesita escalarlo a otros lenguajes de programación, perfecto, o sea, a mí eso me parece súper bien, pero para prototipar, jugar y aprender y saber si funciona, no. Y eso a mí Python me parece maravilloso. Y el hecho de que exista, por ejemplo, MicroPython como opción o CircuitPython incluso para hacerlo incluso más asequible o más fácil a personas que están empezando en este mundo, me parece como una opción muy divertida, porque es aprender de una manera diferente. Y de hecho, yo lo veo como una opción muy buena cuando estás aprendiendo a programar, porque el tipo de código que necesitas es sencillito, o sea, vas a necesitar if, else y un while, o sea, y poca cosa más. Oh, por supuesto, luego, si quieres hacer más cosas y más complejo y eso, vale. Pero para programar sensores de humedad o de temperatura, que algo para empezar, puede ser incluso súper buen ejemplo de inicio para programación. Entonces, a mí eso me motivó también mucho de intentar crear proyectos que son diferentes, que son como temas más complejos y que la gente dice, uy, no, que yo no sé de hardware, yo cómo voy a empezar a programar microcontroladores, cómo voy a hacer un robot, ¿sabes? O sea, no, o sea, hay opciones que uno puede jugar con sensores de distancia, implementando tu lógica, a lo mejor son 20 líneas de código o depende de lo que necesites, puede ser un código muy, muy, muy sencillito, muy simple y que te puede dar diversión, un ratito de diversión, de decir, ah, mira, qué mal el microcontrolador, que eso es súper difícil. Además, yo uno de los miedos que más tenía, y me dejo de enrollar esto, porque es que siento motivación, es que yo me compré un soldador y yo no sabía soldar. Entonces era, bueno, yo quiero soldar porque yo he visto gente soldar y yo quiero soldar. Y yo pensaba, yo voy a quemar esto. Pues es muy difícil realmente quemarlo porque yo hice, pues eso, mis primeros soldados fueron feas, feas sí, pero al final funcionaba. Y además es muy difícil romper microcontroladores, que yo hice Sí. malas conexiones, que luego cuando ya aprendí de circuitos, dije, ay, pero es que la podía haber hecho muy mal porque ese circuito estaba muy mal hecho. ¿Cómo lo hice? Bueno, estaba aprendiendo y está bien. Y el miedo de voy a romper el microcontrolador, fuera, porque es difícil romper un microcontrolador. Pero sabes, no tiene tanto que ver con que sepas o no sepas. O sea, te enfrentaste a un mundo que no conocías. En mi Sí. caso, por ejemplo, que yo estudié fue electrónica, Ah, ok, pero yo también tenía miedo de romper alguno. Y aunque es muy difícil romper o dañar o quemar un microcontrolador, ¿cierto? Pues yo también he quemado cosas. Así que créeme, le pasa a la gente. Pero el asunto es que estamos hablando de IoT. Internet de las cosas, ujú. Internet of Things. Estamos hablando de microcontroladores, de repente estamos hablando de Arduino, PIC, estamos hablando de Raspberry Pi. Yo sé que una gran población de nuestros escuchas, nuestros oyentes de Vida Bit Podcast, no saben de qué estamos hablando. No sé si, o sea, pero trata de tú explicar en tus palabras, Bueno, para las personas que no saben lo que es un controlador y tal, o Raspberry Pi, sobre todo, que sí lo puedes programar con Python, y en los microcontroladores puedes usar MicroPython.
No sé si, creo, te veo mirando, no sé si estás buscando algo. Estaba a ver Muéstraselo. Dilo con tus palabras. que se estaba viendo si encontraba microcontroladores por aquí, pero es que hice limpieza de verano, o sea, de primavera, y los guardé. Pero de normal suelo tener siempre microcontroladores con los que juego. Y siempre suelo tener encima microcontroladores porque es mucho más sencillo explicarlo con una imagen que no con Sí, sí, palabras. sí. Porque la verdad es que ¿cómo podemos definir microcontrolador de una manera que todas las personas puedan entenderlo? Yo creo que de repente si lo enfocamos con el hecho de que, por ejemplo, vamos a hablar de una Raspberry Pi, para no Vale. ir al microcontrolador, que es un poco más complejo en el concepto. Pero una Raspberry Pi es una mini computadora, ¿no? ¿Se puede decir que es una mini computadora? Totalmente. Que es del tamaño de una tarjeta de crédito, ¿sí o no? Entonces, Sí, bueno, decirlo, la cero es más pequeña incluso. sí, cierto, la cero son mucho más pequeñas, pero estamos hablando de una computadora completa, que corre un sistema operativo, inclusive Android, puede ser Linux, puede ser Android, que vale, ¿cuánto vale una? ¿$50? Subió un poquito el precio hace unos meses con los temas de la inflación y eso, Eh, pero creo que estaba como en $12 la cero. sí, algo así. Una cero cuesta más o menos eso. Entonces, La un 4 sensor, debe estar por 80, $90. sí, eso es lo máximo que puede costar. Pero también un sensor, ¿cuánto te puede costar un sensor que ya viene calibrado de CO2, por ejemplo? Este es más caro. El de Ok, CO2 calibrado, estamos hablando entre 60, 70, es que depende mucho del distribuidor y claro, de y la. el proyecto es específico también. Sí. Eh, Pero sensores de temperatura y humedad puede ser incluso $2, $3, todo depende del tipo, obviamente. Correcto. Entonces, el punto es, para los que nos escuchan de Python, es que tú agarras todas esas cosas, las conectas o las interconectas. La Raspberry Pi tiene hasta un conector donde colocas las cosas allí y bueno, Mm. algunas cosas hay que hacer manual. Y después, tú lo dijiste, 20 líneas de código son capaces de entregar datos, de conectarse con el mundo exterior, de hacer de servidor web. Entonces, eso es lo que quería definir, o sea, desde tu punto de vista, este, dilo con tus palabras, porque es que yo sé que es un campo eh, poco visto por la gente de Python. Y bueno, ya estamos cerca del tiempo final, María José, perdón. No te preocupes. Sí, bueno, es que para mí la asequibilidad, obviamente el tema de la distribución, de comprar materiales a veces es un poco más difícil, depende del país y esto, pero el tema de poder montar tus propios sistemas con tus propios electrónicos o placas o microcontroladores o Raspberry Pis o lo que sea, con tus propios sensores, creo que es un mundo maravilloso que abre la puerta a millones de proyectos, ya seas de datos, ya seas de otras ramas, porque es que de aquí si implementas un sistema de recolectado de datos de cualquier cosa, de ahí puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer, pues como comentabas, ¿no? Una página web que haga que muestre los datos en vivo, que sea una aplicación que envíe un bot que te informe sobre algo. Pues el sensor puede ser interior o exterior, puedes montar cualquier tipo de proyecto solo con eso. ¿Que quieres hacer algo específico de datos? Solo necesitas recolectar los datos y de ahí puedes montar pipelines. Simular un pipeline. Por ejemplo, si necesitas algo para un, para un portafolio, por ejemplo. Si necesitas crear un proyecto real de portafolio, puede ser la puerta a la imaginación. Y el tema es que hay que perderle un poco el miedo y esa barrera de decir, oh, es un campo nuevo. Los campos nuevos son maravillosos porque además vas a conocer otro tipo de mentalidad, otro tipo de personas con un diferente background que vais a aportaros diferentes conocimientos y además puedes mejorar tu casa.
o donde sea que implementes el sistema. O sea, Sí, ya todo. vamos a domótica y toda esa cosa y nos estamos desviando de todo el Ya, tema. perdón. Sí, porque es que vamos Pero, a... pero yo creo que luego podemos hacer otro meet-up entre nosotros y desarrollar ese tema. Bueno, Claro. no sé, creo que Solemni tenía alguna pregunta. No una pregunta, más bien como concuerdo con María acerca de esto. Y también le da como ese plus el aprender el uso de, por ejemplo, una Raspberry Pi, de que también recolectas esa información que quieres analizar, o sea, tú misma. Entonces, se siente como ese poder, o bueno, esa información yo misma la obtuve y como mencionas, aprender otros campos. Es un gran ejemplo de eso y creo que es algo que las comunidades nos enseñan, personas que no tienes necesariamente que estudiar una ingeniería en sistemas. De hecho, nos aporta muchísimo más personas como tú que vienen de otras ramas y se agregan a lo que es la tecnología. No sé si Camila quiere hacer una pregunta, pero quería simplemente apreciar ese punto. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, como la comunidad es lo que nos ha unido, volvamos de nuevo a ese tema, ¿no? Bien, tengo dos preguntas. Primero, ya que hablamos de la motivación y las neuronas espejo, ¿qué consejo le darías a los nuevos miembros que entran a una comunidad para que desarrollen ese espíritu autodidacta de aprender por su cuenta? Súper buena pregunta. Porque esa es una pregunta un poco compleja, porque esto va a depender mucho de las personas y también del contexto cultural, porque además cada persona en diferentes países nos comunicamos muy diferente. Ya no solo verbalmente, sino cómo nos comportamos. Entonces, es súper buena pregunta. Yo creo que va a depender mucho de la comunidad, pero yo lo que recomendaría igualmente es que vayan hablando con personas. Creo que lo que más nos enriquece como personas y como profesionales es el intercambio de ideas, el intercambio de conocimiento. He aprendido esto, quiero aprender esto y luego descubres, por ejemplo, como es Rubal, ¿no? Que tiene ese background. Entonces después decir, pues mira, yo tengo una duda de por qué, no sé por qué hice esa conexión y no me funciona. Y a lo mejor para él es algo súper intuitivo decir, porque A va con B y B con C. Vale, nuevo learning, nueva cosa, ¿no? O tienes una duda. Participar como en el Discord de Python en español creo que es súper bueno, porque además cada uno tiene diferentes experiencias y no solo existe una solución para el mismo problema, cada uno resolvemos los problemas de una manera diferente y tener muchas personas que te puedan decir, pues prueba esto, o yo probé esto, o esta opción, o esta otra, ¿qué tal si esto, si lo otro? Es maravilloso. Entonces, mi mayor recomendación es, sé que a veces es el tema de la timidez o el tema de cómo nos comunicamos, pero si en persona es algo que es más difícil, buscar plataformas que también es como el Discord, que es más anónimo, entre comillas, y preguntar y compartir conocimiento. Yo creo que es lo que más nos ayuda y además es lo que a algún punto también nos ayuda a hacer el networking, porque además tú luego conoces que conoce la otra persona y dices, esa persona que sabe hacer ABC y yo conozco a no sé quién que necesita a alguien que necesita ABC, a lo mejor es alguien que, ¿sabes? Entonces esa persona puede decir, oye, ¿sabes que my colleague que está buscando a alguien que tiene un profile, que busca un profile muy parecido al tuyo, quizá te puede interesar este trabajo? Es parte de todo. Entonces, es algo fundamental el compartir para ayudar, pero también para que te conozcan, para saber cómo el networking también va de la mano de todas esas situaciones. Muchas gracias, Mari. Hermoso, bello, hermoso consejo. Sí, Vamos muchas a gracias. No Bueno, puedo... Sí, dale. quiero aprovechar este momento para darle crédito a las personas que están atrás, porque dijiste que fue una buena pregunta, pero en realidad esta pregunta la hizo David, que está detrás de Pack 6, y también Arturo tiene otras preguntas.
Bueno, la de Arturo es principalmente que si para estudiar o para aprender cosas nuevas, solamente, estrictamente es artículos, revistas científicas, o de algún modo sigues algún creador de contenido, de ciencia, o algo que nos puedas recomendar. Súper buena pregunta. Es cierto que para mí lo más importante son las publicaciones científicas para cuando empieza un proyecto tipo de sensores y esto, o actualmente con el tema de los modelos de lenguaje. Sin embargo, no es suficiente. Seguir creadores de contenido es algo súper importante también actualmente y sigo varias fuentes según el campo. Lo que pasa que, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, en el tema de los LLMs, está yendo muy rápido el campo. Entonces, sigo mucha gente para intentar estar al mismo ritmo al que va el campo, que es muy rápido. Entonces, tengo una lista de creadores de contenido con los que voy chequeando. Además, estoy suscrita a un par de newsletters que yo siempre dije, yo nunca voy a dejarme spamear porque no. Actualmente lo necesito para poder seguir el ritmo al que va, porque si no es como... La semana pasada se publicaron 7 modelos nuevos de AI y era... Casi que en 24 horas. Claro. Y la semana pasada fue una locura y además las publicaciones, porque además no solo es ver el modelo, es ver qué publicaciones hay asociadas, cómo está, qué han hecho, qué no han hecho, cuál es la diferencia entre una versión y otra. Para estar al día es muy difícil. Entonces es eso, newsletter y... Y sí, y muchas horas además. Además de las comunidades, son horas de estudio que hay que invertirles si quieres estar al día en las nuevas tecnologías, lamentablemente. Por un lado es muy bueno porque estamos haciendo grandes progresos como humanidad. Por otro lado es como overwhelming, a veces es sobrecargado, o sea, muy cansador porque es como, pero ¿cómo tanto en tan pocos días? Denme una semana al menos que me lea las publicaciones de la semana pasada. Entonces yo llevo un track de publicaciones que me quiero leer, un track de modelos que quiero probar o que quiero ver o ver cómo están moviéndose en el campo. Y luego me estoy leyendo todas las newsletters que siempre que prometí nunca suscribirme para poder llevar el track. Creo que, María, todos estamos contigo. Me too. Wow, llevarle el ritmo a la tecnología es un trabajo aparte en estos tiempos, sí. Es que yo me siento identificado también. O sea, eso cuesta mucho mantenerse al día. Es difícil. Sí. Está difícil, sí. Entonces, el equilibrio entre especializarte, ¿verdad? En lo que ya tienes como base y también mantenerte el día es constante. Pero bueno. Sí. Lo bueno es que María, no estamos solos, estamos todos en lo mismo. Entonces sí. es como, no pasa nada, estamos todos sufriendo lo mismo, pero está interesante. Son tiempos interesantes, al menos. Sí, y eso también a los que nos escuchan, no importa en qué etapa esté esta tecnología, no sé si es bueno lo que estoy diciendo, pero no se sientan mal si sienten que le pasa eso porque es algo normal. Entonces, concentrarnos, ¿verdad?, en fundamentar nuestra base, pero también va a pasar eventualmente que hay muchas novedades. Wow, María, realmente me encantó todo lo que hemos conversado el día de hoy. Ha sido súper provechoso, interesante, cómo contaste tu evolución, ¿verdad? Todos esos cambios de lo que te llamó la atención, cómo te sirvió la tecnología para resolver tus propios problemas. Realmente muy agradecida de escucharte y espero que también los que nos hayan escuchado les haya encantado este tiempo y este espacio contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros hablando sobre estos temas. Me han encantado todas las preguntas, ha sido muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Chao. Hasta la Adiós. próxima. Bye, bye.